etcétera, está de acuerdo a la atención que vamos a poner a esta palabra. Salmo capítulo 33, versículo 9. Siempre lo leemos dando un reconocimiento muy especial al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Dice así la Escritura: porque Él dijo, hay una coma, cuando Él dice, ¿qué pasa? Fue hecho. Cuando Él dice, hermanos, póngale la firma, Dios lo va a hacer. No sé a cuántos Dios les ha dicho cosas que va a hacer en la familia, en la salud, en el hogar, que va a hacer en la casa, que va a hacer en lo laboral. Yo no sé a cuántos Dios les ha dicho cosas. Pues cuando Dios dice, es hecho. Él mandó, ¿y qué pasa? Y existió. Cuando Él manda, va a existir, va a venir, se va a realizar, va a ser real. Cuando Dios manda algo que se cumpla, que se haga, Dios dice palabra, no vengas a mí vacía. Vas a hacer para lo que yo te mandé. Quiero que hagas esa sanidad, quiero que hagas ese cambio, quiero que hagas esas cosas grandes. No vuelvas a mí vacía. Si yo la mandé, va a existir, va a haber existencia, porque de que viene, viene. Bendita sea la palabra del Señor. Vamos a ir a Números capítulo 23. Números capítulo 23. No olvides, porque Él dijo y va a existir, va a ser hecho. Bendita sea la hermosura de la palabra que nos alimenta, hermanos. La palabra que nos guía, la palabra que siempre, hermanos, ella es el todo para nosotros. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Gloria a Cristo Jesús. Números capítulo 23, verso 19. ¿Lo tienen todos? Dice así la Escritura: Dios no es hombre para que mienta. Cuando Él dice algo, póngale cuidado, porque Él no es hombre para que mienta, ni tampoco hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y qué pasó? Y lo hará. Él dijo y lo va a hacer. No hay que decirle, Dios, se te olvidó aquello. Dios, ¿qué pasó? No. Cuando Dios dice algo, Él lo va a hacer. Él lo va a llevar a cabo. Habló, ¿y qué dice? Y no lo va a ejecutar. Cuando Él habla, no lo va a ejecutar. A Él no se le olvida. Él sabe para qué momento viene la solución que estás esperando. Él sabe en qué momento va a venir ese arreglo, esa reparación, esa renovación, esa restauración. Dios sabe en qué momento es en que llega. Oremos. Padre amado, la gracia y la gloria tuya es bendita, porque nos has traído con un enorme privilegio aquí a tu santuario. Nosotros entendemos que el propósito de venir cada domingo o cada vez que vengamos a tu casa es adorarte, es alabarte, es agradecerte, Padre. Pero también, Padre, abrir nuestro espíritu, nuestro corazón a lo que tú haces a través del ministerio de la palabra, Padre. Por eso abrimos todo nuestro ser. Señor, nos concentraremos, Padre, en lo que tú, Padre, determines hablar a mi corazón, a mi necesidad, a mi condición, a mi circunstancia, a mi urgencia. Padre, ahora mismo me pongo atento, porque sé que renuevas, restauras, cambias. Señor, libertas, Dios, en una manera muy especial. Por eso, Padre amado, nos abrimos, Padre, a tu presencia y a tu poder y a tu palabra. En el nombre bendito de Jesús, bendigo a tu pueblo. Amén y amén. Puede tomar asiento, mi querido hermano y hermana, en esta preciosa mañana. Quiero que todos analicemos pensando, porque es bonito pensar en la palabra bajo esa forma analítica de lo que Dios hace a través de su palabra. Y lo vamos a hacer de que cuando Dios dice algo, espérelo, porque se cumplirá.
Solamente espérelo porque se va a cumplir. Dios trabaja a través, hermanos, de su tiempo precioso. El tiempo nuestro, hermanos, es diferente al tiempo de Dios, por supuesto, porque Dios sabe en qué momento, cuándo es que ocupamos, ¿verdad?, esa solución, que ocupamos esa sanidad, que ocupamos todo lo que uno anhela y desea. Lo que sí es importante entender, hermanos, que para Dios hacer algo, lo que usa, para Dios va a hacer algo, lo único que Él necesita, lo único que Él va a hacer, amén, cuando va a hacer algo, es con su palabra. Solamente su palabra. La Biblia dice que los cielos y la tierra fueron hechos ¿cómo? Por su palabra. Todo lo que palpamos, todo lo que tocamos, todo lo que vemos, todo lo que existe, hermano, fue hecho. Pero antes de ser hechas las cosas, Dios primero las habla. Dios primero las va a decir. Él dice que Él anuncia lo que está por venir. Él primero, cuando Dios quiere que algo exista, cuando Dios quiere que usted tenga algo en su mano, en su casa, en su necesidad, Dios primero lo va a hablar. Dios, hermano, no hace primero aquello y después habla. No. Dios primero usa su boca. Dios primero usa, hermanos, su boca para que se cumpla lo que Él dice. Todo lo que Dios dice lo va a hacer. Veamos el capítulo 1 de Génesis rápidamente para ir entendiendo el contexto, amén, gloria al Señor, de esto que queremos hablar, porque es muy importante entenderlo. Dice la palabra del Señor, capítulo 1, verso 1 del libro de Génesis. Mire qué lindo, qué precioso. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio los creó. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban debajo del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero ahora viene algo. ¿Qué sigue diciendo en el verso 3? ¿Cómo? Vamos a ir por partes. Aquí es donde tenemos que ser analíticos. Aquí, hermanos, lo primero que Dios está usando, ¿qué es? Su boca. Y, como dice, dijo. Y dijo. Cuando Dios quiere hacer algo, primero lo habla. Primero lo va a decir. Cuando Dios quiere que haya solución en tu hogar, Dios primero lo habla. Dios primero lo va a decir. Y dijo Dios, sea la luz. No fue que la Biblia, no es que dice, sea la luz. No, hermano, Dios primero va a hablar. Dios primero va a decir. Cuando Dios va a restaurar tu esposo o tu esposa, Dios primero, hermano, lo va a hablar. Dios primero va a usar una campaña. Dios va a usar un culto. Dios va a usar una convención nacional. Dios va a usar un culto de niños, de jóvenes, de damas, de caballeros. Pero Dios primero va a hablar. Dios primero te lo va a decir. Lo que hay que estar es atento, como un radar, como una antena parabólica, viendo de dónde es que viene la señal. ¿Por qué? Porque necesito una restauración. Necesito algo nuevo, Padre. Necesito que me ayudes. Y Dios lo dice. Y si cuando Dios lo dijo, de que se hace, hermano. De que se cumple, se cumple. Dijo Dios. Él no puede, hermanos, bendita sea su palabra, hermanos, bendecir algo si Él primero no lo dice. Primero Él tiene que hablarlo. Primero Él tiene que expresarlo. Y vamos a ir a Isaías, bendita sea la palabra del Señor. Capítulo 42, así rápidamente para que miremos cómo es que Dios opera cuando va a renovar, cuando va a restaurar, cuando va a bendecir, cuando va a perdonar pecados, cuando nos va a transformar, cambiar, etcétera, etcétera. Miremos cómo es que Dios opera. A su nombre sea la gloria. Dios es bueno. Capítulo 42, verso 9. ¿Lo tienen todos? Versículo 9. Dice el 42:9. He aquí, se cumplieron las cosas primeras. Y yo, ¿qué es lo que hace Él? Anuncia las cosas nuevas. ¿Cómo hace? ¿Cómo? Anuncia las cosas nuevas. ¿Cómo? Antes de que vengan.
antes de que Dios levante a ese hombre, a esa mujer, lo sane, antes de mandarle el milagro, Dios primero lo habla, Dios primero lo anuncia, Dios primero dice: déjame, yo lo voy a hacer, yo lo voy a salvar, yo voy a cambiar ese hogar, yo voy a cambiar ese hombre, yo voy a hacer en esa mujer. Antes que vengan las cosas, yo las anuncio primero. ¿Cuánto damos gloria al que vive? Parece que estamos entendiendo el análisis de lo que estamos estudiando. Yo anuncio las cosas antes de que salgan a luz. Yo os lo haré notorio. Yo lo voy a hacer. Dios, hermanos, de verdad, todo lo que existe, todo lo que palpamos, todo lo que vemos, Dios primero lo habló. Dios dijo: sean las naranjas, y hoy existen las naranjas. Dios dijo, hermanos, sea la tierra, sea esto, sea aquello. ¿Por qué? Porque Dios primero va a usar su boca. Dios va a usar su palabra. Porque miremos en el Salmo ahora 33, otra vez, en el Salmo 33, miremos el poder cuando Dios habla o dice o externa una palabra. Cuando Dios quiere hablar algo, miremos lo que ocurre. Salmo capítulo 33. Esto es algo muy maravilloso entenderlo, hermanos, porque cuando uno lo procesa, cuando uno lo cree, de que Dios va a traer soluciones, la va a traer. De que Dios va a hacer cosas grandes, las va a hacer. De que Dios es maravilloso. Capítulo 33, libro de los Salmos 33, versículo 6. ¿Lo tienen todos? Dice el verso 6: por la palabra. No fue, hermanos, por el cemento, la arena, la varilla de construcción. No. Por la palabra de Jehová. ¿Qué pasó? Fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Porque todo lo que existe, todo lo que Dios quiera que exista, todo lo que Dios quiere, aleluya, hacer, toda esa sanidad que Dios quiere hacer, todo ese beneficio que Dios quiere derramar, primero lo habla, primero lo dice, usa el aliento de su boca. Porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Toda palabra que sale de la boca de Dios, de eso vive el hombre, hermano. Toda palabra que sale. Lo que yo tengo que hacer es estar atento. Como aquellas antenas parabólicas que uno, hermano, comienza a darle vuelta. O antes las antenas que uno tenía de antena de aire para el televisor, uno la tenía encaramada en una varilla de bambú y uno le daba vuelta a ver a dónde la señal, aleluya, estaba saliendo. ¿Para qué? Para que saliera a través de la pantalla lo que la señal estaba hablando. Qué tremendo, hermano. Por eso es que uno, un culto, debe de estar atento, hermano. En un culto hay que estar atento. Porque en una que va, en una que viene, Dios lanza una palabra para aquel que anhela, para aquel que ha pedido, para aquel que está esperando. Aquel que está esperando una bendición de Dios, lo que tiene que estar es atento, porque el diablo lo quiere distraer. El diablo usa un abejón de mayo, el diablo usa cualquier cosa. Porque cuando Dios habla de que viene, de que viene la solución, viene, de que el milagro viene, de que la reparación viene, de lo que Dios va a hacer, cosas grandes vienen. Porque así actúa Dios. Lo que tenemos que estar es atento a la palabra, para uno ser libertado, para uno ser totalmente transformado. Uno debe salir de la casa diciendo: Señor, habla, que tu siervo oye. Háblame, Padre. Yo no voy a dejar caer al vacío. Yo no voy a dejar caer a tierra la palabra que me dices. Porque Samuel dice que cuando Dios le transmitía una palabra, Samuel, hermanos, la agarraba en el aire y dice: yo no voy a permitir que caiga ahí. Porque la Biblia dice bien claro que la palabra tiene un efecto poderoso, tiene un efecto maravilloso, la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque dice que así, vamos a buscar a Isaías 55. Isaías 5:5. Miremos
qué hermosura de lo que la palabra explica para usted y para mí. Bendita sea la palabra del Señor. Versículo 10, 55:10. 55:10. ¿Lo tienen todos? 55:10. Miremos qué lindo. Dice el 55:10 de Isaías: porque como desciende de los cielos la lluvia, así como la lluvia se viene hacia abajo, así como la nieve también desciende y no vuelve allá vacía. La lluvia no vuelve vacía. Porque a veces uno pasa el tractor por un terreno y queda pelón, pura tierra. Y viene la lluvia y desciende del cielo. 15 días, 8 días o un mes. ¿Qué le pasa al terreno pelón porque le cayó lluvia? Comienza la hierba a salir. La hierba no se resiste. La hierba hace caso de todas las leyes que Dios creó, que Dios hizo. Cuando la tierra pelona le cae la lluvia, la tierra solo dice, la hierba dice nada más presente: voy para arriba, voy para arriba, voy para arriba. Porque ya Dios lo había dicho: sea la hierba, hierba, usted tiene que seguir haciendo caso. No importa los años, no importa el pasar los años, la hierba sigue saliendo. La hierba dice: Señor, voy para arriba, porque tú lo hablaste, voy para arriba. Y la hierba no se resiste, hermano. Iglesia Movimiento Misionero Mundial Centro Evangelístico en Atillo 3, San José, te damos las gracias por sintonizarnos. Deseamos que nos acompañes en nuestros cultos. Los horarios son: jueves, estudio bíblico a las 7 p.m, sábados, culto de jóvenes a las 6 p.m, y los domingos con la escuela bíblica a las 9 a.m. y nuestro culto evangelístico a las 10 a.m. Comienzan a hacer. Es a uno que le cuesta que la palabra, hermanos, haga realidad lo que Dios ha hecho. Cuando Dios habla, Dios es poderoso. Yo lo que tengo que hacer es estar atento. Yo lo que tengo que hacer es quitar todo lo que me distrae: pereza, cansancio, mundanalidad, cualquier cosa que me quiera distraer. A eso se le llama enfoque. Enfoque. La palabra enfoque o enfocarse es quitar toda distracción para lo cual yo estoy concentrado. Uno se concentra en Cristo y comienza la marihuana, comienza aquellos cuerpos medio desnudos a traer de distraerlo a uno, porque uno está concentrado en Cristo, centrado en el Señor. Y aparece la cerveza, aparecen los compinches y le hacen así a uno, y uno dice: distracción, hágase a un lado. Yo estoy concentrado en Cristo, yo estoy concentrado en Él, yo estoy centrado, yo estoy concentrado, yo estoy centrado y concentrado, centrado y concentrado, centrado y concentrado. Qué lindo, hermano. Porque cuando uno va a sacar la foto a la pastora Jessica y uno, hermano, pone el foco del celular o de la cámara y uno lo centra, y ahí está la hermana Jessica, nada más esperando a que yo haga clic, clac. Solo está esperando eso. Pero aparece el bandido Volcán Irazú, tira humo rojo, anaranjado, y la pobre pastora Jessica ahí está en el foco centrada. Pero el Volcán me dice: hey, tengo humo rojo, hoy tengo humo rojo. Y uno dice: vea, no me desconcentre de Jessica, yo estoy centrado en ella. Y resulta que el Volcán se va y aparece una mariposa con unos colores. Y me hace así, me dice: sácame la foto a mí. Le digo: no, es que la que está en el foco es Jessica. ¿Cuánto estamos entendiendo? Así hace el diablo con la palabra. Cuando uno se centra en lo que Dios me dijo, porque Dios habla en sueño, Dios habla en visión, Dios habla en un culto, Dios habla en una convención, pero de que habla, de que habla. Lo que uno tiene que estar centrado, esperando con esta palabra que dice: si Dios lo dijo, lo va a hacer. Si Él me lo habló, lo va a cumplir.
De que viene, viene. De que viene, viene. Solo es cuestión de tiempo. Solo tiempo, nada más. Pero Él me lo habló, Él me lo dijo. Cuando uno oye, cuando uno se centra en lo que Dios me ha hablado, uno puede decir, tiene moral, boca y autoridad para decir: Señor, tú me lo dijiste. Padre, tú me lo hablaste. Tú dijiste que ibas a sacar a ese hombre del alcohol, lo ibas a sacar de la droga. Tú lo hablaste, Padre, y yo lo espero ver. Yo lo quiero ver, porque cuando Dios dice algo, se cumple. Cuando Dios dice algo, se cumple. Lo que uno tiene que estar es centrado en lo que Dios está hablando. Hay que centrarse y concentrarse y sacar todo lo que me distrae. Pereza, bostezadera. El mensaje está lindísimo. Y uno lee poco la Biblia. Pero cuando Dios le está hablando a uno agarra la Biblia que nunca lee. Y ahí en la iglesia está pasando las hojas. No está leyendo, pero el diablo lo está desconcentrando. Porque cuando Dios dice algo, de que se cumple, se cumple. El diablo odia que usted se concentre y se centre en lo que Dios le habla. Porque Dios habla. Cuando el sueño cae a uno, ahí Dios le habla en visión. Dios le habla por sueños. Dios le habla directamente en el culto. Pero de que Dios habla, Dios habla. A mí me llama la atención cuando uno pone el radio. Está Faro del Caribe, la emisora cristiana, y ella transmite 24 horas. Ella nunca para de transmitir y transmitir y transmitir. Es uno que el radio lo tiene en otra onda, en otra emisora, o uno lo tiene apagado. Pero Faro del Caribe sigue dando y sigue dando y sigue hablando. Uno o apaga el radio o lo tiene en otra emisora. Así pasa con Dios. Dios habla y habla y uno a veces está seco y apagado como un bacalao. Seco, 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 apagado. En lo otro es que anda en otra onda. Es decir, anda metido en un problema, anda concentrado en la situación adversa. Y Dios dice: hey, eso te lo voy a arreglar. No se concentres en eso. Céntrate en mí, céntrate en mi palabra. Concéntrate en mi palabra, pero no lo hagas así. Y uno no se da cuenta de que Dios habla 24 horas. Transmite y transmite y transmite palabra. Transmite palabra, transmite palabra. Pero uno está concentrado en otra cosa, hermano. En las emociones, en las crisis emocionales. Y a veces uno anda, hermano, por otra nube, por otro lado. Y Dios dice: Israel, si me hubieras oído, en un minuto te quito los adversarios. En un minuto yo te hubiera quitado los adversarios. Si Israel me hubiera oído, si Israel me hubiera escuchado, si hubiera estado atento a mi voz, si hubiera estado atento a mi palabra, en un minuto te hubiera esparcido todos tus adversarios. Pero Israel estaba concentrado en las sopas. Dice: me acuerdo las ollas de carne. Qué sopón, qué sopón. Y dice: ¿cómo? ¿Qué sopón tomábamos de balde? Y le dice el otro: ¿cómo de balde? Sí, de balde. ¿No viste qué sopón con tremendo tuco de costilla de res? Tremendo, dice. No, pero no era de balde. La tomábamos, sí, pero con el ojo morado, arañado, apaleado. Nos pegaban porque éramos esclavos. Nos daban comida, pero como esclavos. Nos daban duro, nos apaleaban. Nos dejaban el ojo morado, nos dejaban arañados. Así que no era de balde. Pero ahora Dios nos hizo libre. Conocí la verdad, conocí la palabra. Y la palabra me hace libre. La verdad es la palabra. Conociste la verdad y la verdad te hacía libre. ¿Cuántos adoran la gracia de Dios? Hermano, ¿cuántos adoran la gracia del Todopoderoso? Él está aquí, mi hermano. Él está aquí. Dios es glorioso, Dios es soberano. Por eso seguimos aquí con Isaías 55. Dice: y no vuelve a mí. Oiga, qué tremendo. Voy a leer desde el principio. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, si no hace un trabajo especial. Número 1, riega la tierra.
Número 2, la hace germinar. Número 3, la hace producir. Y cuando produce, da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. Así es mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Va a hacer lo que yo quiero. Y va a ser prosperada en aquello para el cual lo envié. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué revela esto? Porque dice, no vuelve a mí vacía. La palabra que sale de mi boca no vuelve a mí vacía. La palabra sale de mi boca. La palabra es enviada por Dios. ¿Por qué? Porque en el altar había una persona diciendo, Señor, dice el doctor que tengo hígado graso. Y ya está el 4.1, Señor. Ya está en cirrosis, Padre. Ya está totalmente cicatrizado ese hígado, Padre. Ahí en las bodegas divinas no tendrás un hígado de un chiquillo de 15. Y uno está pidiendo al Señor. Y viene Dios y oye esa oración. Entonces Dios dice, palabra, vení un momentito, ¿sí? Mira, yo quiero que hagas algo. Vete allá a Tillo, te vas a ir allá a Tillo. Y allá hay una hermana, allá hay un hijo mío o una hija mía que necesita un hígado nuevo. Entonces, hace una cosa, arranca el hígado malo y pon este nuevo. No vengas a mí vacía, cuidadito vienes a mí vacía. Así que tienes que hacer para lo cual yo te envié. Yo te envié a hacer un trabajo, a hacer una operación. Ahí te envié yo. Así que a mí no vengas vacía. No vengas vacía. Trae lo que yo te mandé, tráelo. Y la palabra dice, Señor, aquí está el hígado viejo y le puse uno nuevo. Qué lindo Dios. ¿Cómo opera la palabra? ¿Cómo la palabra opera? ¿Por qué? Porque dice bien claro, no vuelvas a mí vacía, sino que tienes que hacer lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque como esa persona ora, como esa persona ayuna, se consagra, vive para mí. Así que yo quiero ayudarle, yo quiero tenderles la mano, porque no se han corvado, no se han cogido mi brazo. Él está presto para ayudar, el brazo mío está para ayudar. Así que no vuelvas a mí vacía. Yo quiero que hagas esto, aquello y lo. Qué lindo, hermano. Así opera Dios. Así opera Dios. Tienes que hacer lo que yo quiero. Y va a ser prosperada. Va a prosperar en aquello para lo cual yo la envié. Ahí va a ser prosperada. Ahí va a ser arreglada. Ahí mismo. ¿Por qué? Porque la palabra tiene un efecto de poder. La palabra tiene un efecto poderoso. Eso es lo que tiene la bendita, hermosa y santa palabra del Señor. A su nombre sea la gloria. Dios es bueno, Dios es bueno. Capítulo 2, Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Mire qué lindo. La palabra hace porque Dios la envía. Y si Dios dice de que lo cumple, lo cumple. Capítulo 2, Primera de Tesalonicenses capítulo 2. ¿Lo tienen todos? Versículo 13. Verso 13. Versículo 13. Dice el verso 13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de ¿quién? Qué lindo, hermano. Cuando recibisteis la palabra de Dios, ¿qué pasó? Que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre. ¿Va qué tremendo, hermano? Porque a veces Dios habla y una desconcentración que el diablo usa es decir, ay, qué pereza quien va a predicar. Y Dios cuando va a predicar, Él no tiene compromiso con el predicador, es con su palabra. Si Él tiene que usar un gallo para hablarle a Pedro, usa un gallo. Si Él tiene que usar una mula para hablarle a un Balán, Dios usa una mula. Ay, hermano Charita, mira, me hubiera quedado viendo Betty la Fea y se fíjate, mira quién va a predicar, no es quien va a predicar, no.
Y Dios, hermano, diciendo, aunque es un niño, aunque sea quien sea, hoy tenía una palabra para levantarte, para cambiarte, para cambiar tu lamento en gozo. Qué tremendo Dios, hermano. Así opera Dios. ¿Por qué? Porque la palabra Dios la envía, sale de la boca y dice, no vengas a mí vacía. Pero ahora miremos otra cosa que hace la palabra, otra forma linda como actúa la palabra. Dice, no la recibisteis no como palabra de hombre. Porque a veces uno es eso, hermano. Comienza uno a juzgar algo que Dios tenía arreglado. Y uno dice, no, varón, esa es palabra. Eso fue la vieja mía, chismosa vieja esa, greñuda. Le habló al pastor de mí, dice. Y uno no tiene que recibirla como palabra de hombre. ¿Cómo hay que recibirla? ¿Cómo se revise? ¿Cómo se recibe? Palabra según es verdad. ¿Cómo la recibo? Esto es verdad. Aunque a uno le arda y le pique, entonces cuando Dios le está hablando a uno está sentado en esta forma. Y si Dios le habla y la palabra se vuelve fuego, uno se cambia para este lado. Y resulta que sigue hablando Dios y a uno le agarra un desosiego, porque Dios está hablando, Dios está hablando, Dios está hablando. Y uno está desesperado, pero Dios está hablando. Dios quiere cambiar, Dios quiere sanar, Dios quiere hacer milagros, Dios quiere hacer amasar, vaya, qué lindo, hermano. Dios quiere hacer cosas grandes, pero uno, hermano, se desconcentra. Uno se desconcentra. Y uno tiene que recibir la palabra según es, como dice, verdad. ¿Cómo se habla eso? Aunque me pique la palabra, aunque me duela y me cae así, pero uno dice, esto es verdad. Me estás hablando porque me amas. Me estás hablando porque me quieres cambiar. Me estás hablando porque me quieres levantar. Me estás hablando porque me quieres salvar, porque me quieres liberar. Por eso me estás hablando. Me duele, me pica, sí, pero esto es según, es verdad. Esto es verdad. Esto es una verdad. Esto es una verdad. Qué lindo. Uno nunca puede decir, ay, esta es palabra de hombre, hermano. Ahí lo está diciendo bien claro. ¿Por qué explico esto? Por la esencia de lo que habla ese versículo. La parte final. Miremos la parte final. La parte final es muy importante. Eso es muy importante. No la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es verdad. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo? ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios? La palabra de Dios, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace la palabra? Actúa. ¿Solo en quiénes? Solo en quienes actúa la palabra. Solo en quienes actúa la palabra. ¿Cómo? Y dice la Biblia en el capítulo 11 de Hebreos, la misma Sara, siendo estéril, cuando Dios le dio una palabra, cuando Dios le dijo, no me importa tu esterilidad, pero para el tiempo de la vida, en 9 meses vas a tener un Isaac. Y ella se ríe. Ay, papá, ya tengo 80 años jamás. Y dice Dios, cuando yo hablo algo, mi palabra actúa cuando usted cree. Cuando usted cree, la palabra actúa. La palabra actúa. ¿Qué es actuar? Arranca, hermano, lo malo, arranca lo feo, quita la enfermedad, quita la prueba, quita el dolor, quita la angustia, quita todo, porque ella está actuando en los creyentes. Actúa solo en los creyentes. La palabra actúa solo en el creyente. Porque Dios no se compromete a cumplir la palabra que no sale de su boca. Pero si la palabra sale de la boca de Dios, Dios la cumple, hermano. ¿Por qué? Porque ella actúa. Por eso dice, no vengas a mí vacía. Cuidadito, vienes a mí vacía. Tienes que hacer al propósito que yo te envié. Tienes que hacerlo ahí. ¿Sabes por qué? Ese esposo sufre.
esa esposa está sufriendo, esos hijos están sufriendo. Así que palabra, necesito que vayas a ese hogar y hagas un poder operativo. Tienes que actuar en ese problema, en esa angustia tienes que actuar. Palabra, usted tiene que actuar. Palabra, actúa. Si la persona te cree, entonces viene el poder de Dios, entonces viene la gloria de Dios, entonces viene la misericordia de Dios, entonces viene el poder de Dios, porque la palabra actúa en los creyentes, hermano. ¿Cuántos creen palabra aquí, hermano? Hay alguien en esta hora que ha venido esperando que Dios haga algo en algo que estás pasando hace años. Te ha causado insomnio, te ha causado rascadera de cabeza, y dice: Señor, pero diezmo, ofrendo, aplaudo, vengo al culto y no veo nada. Dios dice: ¿sabes qué? ¿Quieres ver algo? Deja que mi palabra actúa, pero vuélvete creyente. Vuélvete creyente. La palabra actúa en vosotros los creyentes. Vosotros los creyentes. ¿Por qué? Porque se llama la tsunamita. Así se llama la mujer. Y entonces creo que la tsunamita, cuando el profeta le dice: Jessy, ¿qué hacemos ahí con esa mujer? Fíjate, cuando venimos aquí, ella hace unos huevos picados con cebolla, mira, hace unas tortillas, un agua dulce. Jessy, aquí la pasamos bonito. ¿Por qué no hacemos una cosa, Jessy? Jessy, pregunta a esa mujer qué es lo que ocupa. Mire, qué lindo tener discernimiento de Dios. Cuando uno tiene discernimiento de Dios, uno mira todo el entorno donde uno está. ¿Por qué? Porque en el entorno donde uno está, algo hace falta. Y resulta que dice Jessy: patrón, aquí no hay niño para que grite, para que brinque, para que raye las paredes. Aquí no hay niño, patrón, démosle un niño a esa mujer. El esposo es viejito ya, pero ¿sabes qué? Dale un niño. Y esa mujer, Jessy le dice: Jessy, ve a mandarla a llamar. La llama y ella se para en la puerta. Señor, usted me mandó a llamar. Mira, el otro año, 9 meses, vas a abrazar un hijo. ¿Cómo? Vas a abrazar un hijo. Yo, no, mujer, vea, pongan cuidado. Yo no estoy orando por tu esterilidad. Yo estoy declarando una palabra que Dios me dice que la diga. Estoy dando. Yo no te estoy orando por la esterilidad. Yo no estoy orando por el viejito. Estoy orando. Quiero darte una palabra. Para este tiempo abrazarás un hijo. ¿Quién era ella? Creyente. Cuando uno cree, la palabra actúa en vosotros los creyentes. Y ella tuvo el hijo o no. Lo tuvo, hermano. Qué lindo Dios. Qué lindo Dios. Dios, cuando va a hacer algo, primero lo habla. Primero Él lo expresa. Primero, hermanos, Él lo anuncia. Yo anuncio lo que va a venir. Lo anuncio primero lo anuncio. Todo lo que va a venir, yo primero lo anuncio. Si no, miremos. Vamos a ir al capítulo 18 de Génesis. Génesis capítulo 18. A su nombre sea la gloria. Génesis capítulo 18. Ya casi estoy terminando. Bendita sea la palabra del Señor. Génesis capítulo 18. Dice así la escritura. La palabra del Señor dice así. Génesis capítulo 18. Gloria a Cristo. Versículo 9. ¿Lo tienen todos? Verso 9. 18:9. Le dijeron los ángeles: Abraham, ¿dónde está Sara, tu esposa, tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda, está aquí. Entonces le dijeron ellos le dijeron: mira, de verdad, de cierto, volveré a ti. Y según los 9 meses de la vida, porque ese es el tiempo de la vida, 9 meses, en el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Sara, tu mujer, va a tener un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada. Y a Sara se le había ido la costumbre de la mujer. Pero Sara, ¿qué hizo? Se rió, pues Sara
entre sí se rió diciendo: "Ja, ja, ja, después de envejecido tendré deleites, siendo también mi señor viejo". Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué ha reído Sara diciendo que de cierto de que daré a luz ya siendo vieja? ¿Qué hay para Dios así? ¿Alguna cosa imposible? Mira, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Sí, ¿sabes qué? Isaac no ha venido, pero yo anuncio antes lo que va a venir. Yo anuncio antes lo que va a venir. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque al tiempo señalado volveré a ti, según el tiempo de la vida. Y Sara tendrá un hijo. Sara va a tener un hijo. Sara va a tener un hijo. Pero ¿cómo, Señor? Yo anuncio primero lo que va a venir. Primero lo hablo, primero lo digo, y miremos cómo lo dice. Capítulo 21, verso 1. 21:1 de Génesis. Génesis 21:1. Gloria a Dios, gloria al Señor. Génesis 21:1, ¿lo tienen todos? Dice el 21:1: visitó Jehová a Sara. Miren lo importante es escudriñar. Miren qué lindo no es leer por leer, sino escudriñar. Visitó Jehová a Sara. ¿Qué más sigue diciendo? A ver, dígalo, dígalo. ¿Cómo? ¿Cómo? Dios primero, ¿qué? Lo dice. Isaías 42: yo anuncio antes lo que va a venir. Como había dicho, como yo lo había dicho. ¿Y qué había dicho, papá? No, Sara estaba ahí riendo detrás de la puerta. Fíjate, yo le dije: mira, en 9 meses vas a tener un hijo. Y se rió. Pero Jehová se acordó. El Señor se acordó. El Señor dijo: no, yo di esa palabra en Atillo, el domingo tal, la fecha tal, yo la di. Me acuerdo que yo lo dije. Así que se acordó Jehová de lo que te dijo, en el primer día de marzo. En el 1 de marzo se acordó Jehová de lo que él dijo. Visitó Jehová a Sara, como había dicho. E hizo Jehová con Sara. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Qué hizo con Sara? Como había hablado. Como había hablado. Dice 1 Samuel 3:1. No lo busquen. 1 Samuel 3:1. En aquel tiempo la palabra del Señor escaseaba. No había palabra. Y los hombres hacían lo que le venía en gana. Había corrompición. Habían malas direcciones. Había una trifulca tremenda y horrible, porque la palabra escaseaba. No había palabra. Cuando falta palabra en mi corazón, cuando falta palabra en mi matrimonio, cuando falta palabra en mi casa, cuando falta palabra en mi economía, cuando falta palabra en mi salud, eso es triste, hermano. Yo se los quiero decir, eso es muy, pero muy lamentable. Cuando la palabra escasea, el diablo se aprovecha, porque no hay consejo, no hay visión divina, no hay mensaje de Dios, no hay absolutamente nada, no hay dirección, no hay consejo, no hay nada que me pueda hablar Dios para librarme del lazo del cazador, para librarme de esta prueba, de esta angustia. Entonces, cuando la palabra escasea, la gente hace lo que quiere. ¿Qué estoy diciendo? Yo estoy diciendo esto. Cuando no hay palabra, vienen un montón de cosas feas a uno. ¿Por qué? Es un hombre que es jefe de 100 personas. Le llaman el centurión. El centurión, que es jefe de 100. Entonces este hombre piensa, y este hombre dice: mira, la visita de... Si el Señor me visita, eso es lindo. La presencia de Dios es maravillosa. Lindo tenerlo aquí. Le haría un cafezazo, le haría unas rosquillas, le haría cosa de horno. Yo le haría de todo. Si Él viniera aquí, y Él se queda mirando, dice: si Él me visitara, si Él trajera su presencia aquí, para mí sería lindo. Pero respeto su presencia, respeto su visita,
Yo respeto su visita, pero yo quiero salir de mi casa, no a buscar su visita, no a buscar que Él venga a mí. Yo no voy buscando su presencia. Yo lo único que necesito, aleluya, porque en mi casa no hay palabra, en mi casa no hay palabra, y mi criado se está muriendo, está agonizando, y yo no ocupo la visita de Él, yo no ocupo su presencia. Señor, ocupo una palabra, que tu palabra entre a mi casa, que tu palabra venga a mi casa, que venga tu palabra a mi casa. Solamente di la palabra, diga la palabra, diga la palabra. Amo tu presencia, amo tu visita, pero necesito tu palabra. Cuando la palabra escasea, el diablo hace y deshace. Y este hombre dijo: Señor, Señor, si tú dices tu palabra que sale de tu boca, mi criado sanará. Mi criado va a sanar. Mi criado va a sanar. El criado va a sanar. Yo pregunto esta mañana: ¿cuánto necesitan una palabra? ¿Cuánto que la palabra vuelva? Aquellas tardes de lectura bíblica, que vuelvan otra vez. Qué lindo es que la palabra vuelva, porque cuando la palabra escasea, uno hace, hermanos, lo que quiera. Viene al culto si no llueve, viene al culto, hermanos, si tengo ganas. Cuando la palabra escasea, la gente hace lo que le viene en gana. No lo digo yo, lo dice la palabra. Por eso el criado sabía que en su casa, dice que los vientos son sus mensajeros. Los vientos son sus mensajeros. Y dice que las llamas son las flamas, sus ministros. Y el viento se lleva esa palabra, se mete ahí y dice Dios: palabra, palabra, no vengas a mí vacía. Agarra a ese criado, quítale la parálisis y me lo sanas. No vengas a mí vacía. Palabra, no vengas a mí vacía. Mira que yo te estoy enviando, mira que estoy enviando. ¿Por qué? Porque ese hombre en la casa de él no hay palabra. Por eso en la casa de él hay miseria. Por eso en la casa de él hay enfermedad. Este hombre no necesita mi presencia, que es buena. No ocupa mi visita, que es buena. Él ocupa solo una palabra. Dame una palabra. Yo salí a buscar esa palabra. Salí de mi casa a buscar la palabra. Yo salí de mi casa a buscar la palabra. Aquí a este culto, a este salí. Solamente dime la palabra. Dímela, Dios, dímela. Dímela, Dios, dímela. Qué lindo de Dios. Dame esa palabra. Dame esa palabra. Y mi hija va a volver a tus caminos. Dame esa palabra, dame esa palabra. Mi esposo que ha sido cabezón se va a arreglar. Yo sé que se va a arreglar. Solamente, Padre, que vuelva tu palabra a mi corazón, que vuelva tu palabra a mi mente, que vuelva tu palabra a mi casa, que vuelva tu palabra, que vuelva. Voy a sacar rato para leer la palabra. Voy a sacar rato para estar con tu palabra. Póngase de pie. Póngase de pie esta mañana. La gloria sea para el Señor. Iglesia Movimiento Misionero Mundial Centro Evangelístico en Atillo 3, San José, te damos las gracias por sintonizarnos. Deseamos que nos acompañes en nuestros cultos. Los horarios son: jueves, estudio bíblico a las 7 p.m, sábados, culto de jóvenes a las 6 p.m, y los domingos con la escuela bíblica a las 9 a.m. y nuestro culto evangelístico a las 10 a.m. Será un placer tenerte en nuestra iglesia. Estamos ubicados en la rotonda de Plaza Américas, 350 metros oeste, en Atillo 3, sobre la paralela. Toda vida comienza pequeña. Una célula vive, porque se protege, porque se cuida por dentro. Y así también en casa. Los padres cuidan, los niños aprenden. Y desde pequeños se les enseña a creer. Una célula sola resiste, pero unida a otra se vuelve tejido. Y el tejido se vuelve cuerpo. Cuando hogares se unen, nace una comunidad viva. Se cuidan, se enseñan, se sostienen. Y así se forma una iglesia sólida. Un solo cuerpo, con un mismo propósito. Familia 2026.